Bueno, hoy tenemos una conversación muy interesante con Sergio Salazar, el maestro Sergio Salazar. Eh, es mi oportunidad, el momento de presentarlo. Él es un filósofo mexicano que es director de los talleres Nómadas, que a propósito pueden seguirlo en las diferentes redes que él tiene en Facebook, en YouTube, en Instagram. Es profesor de teoría queer y de estudios de género, y además también incursiona pues en el tema de la arquitectura, y me parece muy interesante. Más adelante podríamos hacerle una pregunta frente a esto. Y quien les habla es Jean-Paul Somón, que bueno, soy filósofo también, somos colegas, y la idea de hoy es hablar frente al tema de la emancipación desde la perspectiva queer, porque bueno, ya sabemos que cuando hablamos desde los movimientos sociales siempre hablamos de emancipación, siempre hablamos de la emancipación desde una postura eh, muy antiimperialista, muy en contra de una forma de colonialidad. Bueno, por lo que uno puede ver, por ejemplo, en las luchas sociales de latinoamericanas, cuando hablamos de emancipación, por lo general se toma como si fuera un tema o bueno, una necesidad revolucionaria de esos sectores oprimidos, de liberarse, ¿no? De quitarse un yugo que viven por parte de un imperio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se aborda eso frente al tema de la sexualidad, frente al tema de las identidades? Y eso es lo que queremos hablar hoy, que nos esclarezca hoy Sergio, que le damos la bienvenida y pues vamos a estar muy atentos a lo que nos va a decir hoy. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Jean Paul? Sí, te escucho. Bueno, pues muchas por la invitación. La verdad es que me encanta que me inviten desde Colombia. Una lanza su material, ahora sí que al agujero negro del internet y no sabe quién la va a ver, quién la va a escuchar, a quién le va a importar. Entonces, es muy grato que en otro país que tomen en cuenta este trabajo que hacemos. Somos dos personas. Y también me gustaría decir que, bueno, este trabajo de Talleres Nómadas es totalmente autogestivo, independiente. Digo, me agradezco los títulos que me dio Jean Paul de profesor y yo soy profesor independiente, ¿no? Ahora sí que profesora de filosofía independiente. Yo estudié arquitectura, pero me puse a estudiar filosofía ahora sí que por motus propio, ¿no? O sea, y en eso también creo que ahora con el COVID, claro, no puedo generalizar esta cuestión, ¿no? Tiene que ver con el contexto en que una vive, pero creo que hay que empezar a pensar nuevas formas de acercarse al conocimiento que sean por fuera de la institución. Y también eso me lleva a aclarar que desde esta postura, no por fuera de la academia, pero periférica a la academia, es que abordo la teoría queer. Es un abordaje bastante apócrifo y que me parece bastante pertinente porque genera muchos problemas hablar de la teoría queer desde la universidad. Pues es como hablar vamos a tener la clase de anarquía a las 11 de la mañana en el aula A, B, bla, ¿no? Entonces suena bastante contradictorio. No digo que no sea posible, evidentemente, porque, bueno, en Latinoamérica, que yo sepa, no es que hay estudios queer en la universidad, uno no va a hacer una carrera en estudios queer, cuando sí hay estudios de género, sí hay estudios feministas. Entonces, bueno, para mí es muy importante señalar esto, que somos independientes, porque me parece que el conocimiento que quiere cerrar la academia para sí, ¿no? Y codificarlo de una manera que a veces puede sonar y puede leerse bastante inexplicable, inentendible, ¿no? Que es varias de las acusaciones que recibe la teoría queer, ¿no? Al menos eso es lo que yo he leído y escuchado. Entonces, que pues de esta postura, desde este lugar, es que voy a hablar, ¿no? O sea, que no es... no, a mí no me gusta esta cuestión de la erudición, de la exhaustividad sobre la teoría queer, y me gustaría problematizar la emancipación, ¿no? Problematizar esta cuestión por fuera ahora sí que muy Foucaultiano de mi parte, por fuera de una dicotomía moral, ¿no? Bueno o malo. ¿Es bueno emanciparse? Siempre sí, o no es bueno emanciparse nunca, no, digamos, en estas como falsas dicotomías. Entonces, me gustaría empezar
como le había dicho Jean-Paul ya antes, que plantear, hacer un planteamiento de la teoría queer, cómo la abordo yo, como para abrir boca, digamos, y empezar sobre eso, pues que platiquemos, ¿no? O sea, sobre todo una charla con un intercambio y que no sea como, bueno, yo la experta en teoría queer, porque me parece que no va por ahí. Entonces, creo que sería todo lo contrario, ¿no? En mi tarjeta de presentación, experta en teoría queer. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que quiero pensar que gente de la audiencia, quien sea que nos esté escuchando, se pregunta, ¿para qué diablos sirve la teoría queer? ¿Qué es la teoría queer? ¿Cómo la puede usar? ¿Y en qué nos sirve para emanciparnos? ¿No? ¿Y por qué tiene que ver con el feminismo? Entonces, me gustaría empezar diciendo que la teoría queer, a grandes rasgos, nos permite deconstruir las identidades exogenéricas, ¿no? Que también eso hacen los estudios feministas, también lo hacen los estudios de género, pero de cierta manera la teoría queer está a medio camino, muy antagónicamente, pues, entre estos estudios de género, estudios lésbico-gay, estudios feministas, en Estados Unidos, que quede muy claro, esto hay que enmarcarlo siempre en Estados Unidos, porque de ahí proviene la teoría queer, ¿no? Como la conocemos, eh, pero, y desde un inicio, ¿no? En el mismo Estados Unidos, también incluye dentro de sus metodologías analíticas, dentro de sus problematizaciones, los estudios subalternos, ¿no? O el conocimiento que proviene de pensar la subalternidad, ¿no? Desde pensando en Gramsci, ¿no? También, a ver, aquí tengo, bueno, también los estudios postcoloniales, descoloniales, que hay una pequeña diferencia por ahí, se supone, pero igual es un poco imperceptible, y los estudios interseccionales, entre otros, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho de Héctor Domínguez Rubalcaba, mexicano, que habla de la transculturización y la traducción que se hace de la teoría queer para traerla a Latinoamérica, ¿no? Como decía John Paul, o sea, acá hay toda una, en Latinoamérica, o sea, así que desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, hasta la Tierra de Fuego, hay toda una historia y una genealogía de cómo se han abordado las luchas sociales, quiénes las han integrado, cuáles han sido los significados que se han movilizado. Y en ese sentido, la teoría queer, digamos, cuando la traemos a esta región, necesariamente tenemos que atravesarla por la colonialidad o pensarla desde la descolonialidad, porque justamente con la venida bueno, la venida y el establecimiento del viejo mundo, o sea, la descolonialidad nos va a decir que el viejo mundo, Europa se crea en el momento que llega a estas tierras y funda el nuevo mundo y se establece como el primer mundo, pues, ¿no? Como centro, ¿no? Pero para establecerse como centro tiene que establecer su periferia. Y en ese mismo momento establece, bueno, y circunscribe las formas de relaciones que se pueden tener, relaciones económicas, sociales, pero que en la teoría queer lo que nos interesa son las relaciones sexogenéricas, o sea, cómo la llegada de la colonialidad va a reconfigurar las formas relacionales, ¿no? Desde con respecto al sexo y al género. Entendiendo que, bueno, no, estos conceptos son occidentales, o sea, yo no puedo más que, y no podemos más que hablar en retrospectiva de un mundo que no nos tocó vivir, que no digo que está perdido ni mucho menos, pero que ya está filtrado completamente por este conocimiento y que no podemos acceder como a un estado puro, ¿no? Entonces, por eso la teoría que ve cómo este mundo, nuevo mundo, llega y configura el espacio para generar exclusiones, o sea, cuando llegan los conquistadores, empiezan a ver las similitudes y las diferencias en la cuestión de la disciplina con respecto a los cuerpos, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo se sitúan, ¿no? Políticamente. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que puedo pensar es en el mundo náhuatl, ¿no? Cuando, cuando los conquistadores ven cómo en este mundo hay un disciplinamiento con respecto a los intercambios sexoafectivos, ¿no? En las escuelas, ¿no? Que eran llamadas las Calmecac, que eran las escuelas para los sacerdotes, por ejemplo, para los grandes personajes de la política de ese momento, pues, por decirlo de algún modo,
mientras que estaban otras escuelas que eran los Telpochcalí, que eran escuelas del pueblo, y las reglas con respecto al comportamiento sexual en esas escuelas no eran rígidas como las reglas en el Calmecac, ¿no? Entonces se empiezan a dar cuenta que existe una jerarquía, pero en ese sentido no hubo una traducción, hubo una colonización y evangelización, o sea, hubo una apropiación de esas estrategias, de esas disciplinas, vaya, que formaban parte del contexto político del lugar, del espacio, pues, del espacio-tiempo, y que lo van a reconfigurar para, como digo, adaptarlo a toda esta estructura cristiana, ¿no? Que nos narra Foucault, por ejemplo, en la historia de la sexualidad, ¿no? En los volúmenes, en sus volúmenes de historia de la sexualidad, como toda esta construcción de dispositivos, ¿no? Para controlar cómo nos referimos a nuestros cuerpos, cómo nos referimos al deseo, ¿no? Entonces, esto va a ser implantado acá, ¿no? Y desde ese lugar, me parece, hay que hablar la teoría queer acá. O sea, es irremediable, es muy necesario que nos posicionemos desde la colonialidad y la descolonialidad, ¿no? Entonces, desde ahí también entramos en un problema metodológico, porque la teoría queer es interdisciplinar y transdisciplinar e indisciplinada, ¿no? Por decirlo de algún modo. Toma de muchos pensamientos para deconstruir justamente estas relaciones sexogenéricas, las identidades sexogenéricas, pero, ahora sí como decimos en México, aguas, cuidado, no se trata de, la deconstrucción no es la deslegitimación o la destrucción de las identidades que se analizan. Butler, ¿no? Y no la voy a venir a defender aquí, ella se puede defender sola, gracias, pero Butler siempre ha sido muy criticada, ¿no? O el pensamiento queer en general, pero Butler específicamente, porque se piensa que, por ejemplo, en los feminismos o la vertiente queer dentro de los feminismos, se cuestiona, bueno, ¿qué significa deconstruir, ¿no? A las mujeres o a la mujer, ¿no? Se preguntaría Butler. Y eso genera problemas porque desde unas perspectivas más materialistas, digamos, se pensaría que se está dejando el cuerpo a un lado, que se está, digamos, trascendiendo el cuerpo, como si deconstruir significara trascender el cuerpo. Ay, Jan, pues yo no te veo, pero bueno, espero que pongamos así porque si no parece que estoy hablando sola conmigo misma y se me parece muy raro. Entonces, ahí está, perfecto. Bueno, así veo tu cara y veo como más o menos por dónde puedo ir. Entonces, eso sí. te digo que esta deconstrucción no es la destrucción de la identidad, sino que es la deconstrucción de algo sin lo cual no podríamos vivir. Entonces, cuando yo deconstruyo las identidades, o cuando se deconstruyen, bueno, no yo, pero cuando se deconstruyen las identidades sexogenéricas desde la teoría queer, no es para denostarlas, sino es para abrirlas y ver cómo estamos subjetivadas y cómo estamos en una relación de codependencia con estos regímenes que nos van articulando, ¿no? Que van articulando nuestros deseos, nuestros afectos, ¿no? La manera en que insisto, y voy a abordar más eso del espacio, ¿no? Como te digo, desde una perspectiva muy Foucaultiana, cómo todo eso, cómo todo ese contexto, toda esa espacialidad, digamos, que circunscribe las relaciones de género, no es una cuestión de la cual nos podamos desligar, ¿no? Voluntariamente, como si al deconstruir al deconstruirnos o al deconstruir, ahora sí que la matriz de inteligibilidad heterosexual, ¿no? Como diría Butler, o el régimen heterosexual, como diría Wittig, no significa que lo trasciendes, ¿no? Sino que estás en un vínculo apasionado con ese régimen, diría Butler. O sea, estás en vínculo apasionado porque la heterosexualidad, aunque se presenta como hegemónica, es ideológica. O sea, no es que la heterosexualidad gobierne el mundo completo, así simple y llanamente. Entonces,
digamos, seguramente mucha gente estará en total desacuerdo conmigo, pero es que si no, entonces yo pienso, entonces, ¿para qué hacemos la revolución si ya perdimos desde que nacimos? O sea, ya perdimos antes de siquiera empezar a luchar, porque si la heterosexualidad es hegemónica, total, absoluta, y es un círculo completo, coherente, entonces no hay nada que hacer, no hay nada por dónde entrarle, ya está cerrada, ya está terminada, yo simplemente puedo, lo único que me queda es resignarme y aceptar, pero no es así. O sea, la heterosexualidad se construye de diferentes elementos y de configuraciones que son históricas, ¿no? Y aquí me voy a meter a la arquitectura. Por ejemplo, las casas obreras, ¿no? La construcción de casas obreras que lo que querían era sacar al pueblo, digamos, de los jacales, al menos así se decía en México, de esos jacales que no estaban divididos como digamos, cómo están supuestamente divididas las casas para las familias nucleares, donde va a haber una recámara para los padres, una recámara para los hijos y un espacio pensado para la señora, que es la que es el pilar del hogar y la que debe cuidar la casa para el obrero, y toda esa es herencia europea. Toda esa es herencia europea que nos vino con la modernidad, ¿no? Entonces, ahí hay un control de la sexualidad. Entonces, todos esos elementos son dispositivos, ¿no? Son dispositivos, mecanismos discursivos, también estéticos, evidentemente arquitectónicos, burocráticos, con los que una siempre está lidiando y de los cuales dependemos para vivir. Esa es la cuestión. O sea, mucho se ha dicho que la teoría queer medio que solapa este movimiento neoliberal así de identidades que me puedo ir a comprar en el supermercado y bueno, nada que ver. O sea, como todo, bueno, vaya, también hay camisas, remeras del Che Guevara, digamos, casi como si fuera Coca-Cola, entonces todo es reapropiable, ¿no? Digamos, no me gusta esos purismos de que hay cosas que son intocables, o sea, no podemos contra la maquinaria y me parece absurdo verlo así, o sea, porque si no, entonces, me parece a mí, pensando con Foucault, no estamos entendiendo cómo los dispositivos no son ni buenos ni malos, sino como diría Foucault, son peligrosos y que al utilizarlos, ¿no? O sea, nos capturan, pero también los modificamos. O sea, no son inamovibles. Lo cual no quiere decir que se trate entonces de ir a pedir el matrimonio igualitario otra vez y decir que qué maravilloso es. Igual voy a tocar ese tema un poco, pero me gustaría que fuera en la parte más de conversación para discutirlo y que no parezca que estoy tirando una línea que es así mía. Pero bueno, como digo, el régimen heterosexual sí es un régimen político, aunque mucha gente, recuerdo que cuando empezaba a poner mis talleres así en la página, de repente, ¿por cómo es un régimen político? Pero si yo soy heterosexual y así nací y no lo puedo cambiar. A ver, paremos las prensas. No se trata de que tus gustos, tus orientaciones, tu deseo, tu eroticidad, si entra en la heterosexualidad, digamos, que habría que ver qué tanto entra, qué tanto cuadra realmente, si no es una fantasía que tú tienes, que tú eres heterosexual y nada que ver. No se trata de eso. Se trata del régimen heterosexual es que circunscribe y dirige, no mecánicamente, al rato voy a eso, dirige ahora sí como si fuera un riel, ¿no? Te va encaminando a ciertos objetos, a ciertos lugares, con ciertas personas, a ciertas estéticas. Sara Ahmed, o Sara Ahmed, tiene un libro que me gusta mucho que se llama Queer Phenomenology, o Fenomenología Queer, no sé si existe la traducción, ¿no? Yo me lo bajé de internet, pirata, gracias. Entonces, ella dice que ella hace una relación entre la orientación geográfica y la orientación sexual y cómo tenemos ciertas orientaciones que nos van acercando a ciertos objetos y nos alejan de otros. No mecánicamente, eso es lo que decía hace rato, o sea, no quiere decir que seamos robotina de los supersónicos, entonces vamos así en un riel y nos vamos contra la pared y estamos así, no. A eso se refiere Butler con vínculos apasionados. Estamos apasionadamente ligadas con los dispositivos y aunque al principio seamos todas devotas del dispositivo, llega un momento que vamos a romper el dispositivo porque no podemos más. Por cumplir con el dispositivo hasta lo puede romper, ¿no? Entonces, pienso, no sé, en estos masculinidades o feminidades muy paroxísticas, ¿no? Que quieren ser así de mostrar, sobre todo con los tipos, ¿no? Mostrar la heterosexualidad, sí, pero lo más, y terminan homoerotizándose, o sea, ahora sí que sin querer queriendo, como diría el Chavo, tenía que citar a Chespirito,
Eh, entonces, eso, a mí me gusta mucho eso porque es la parte también paródica de la teoría queer. O sea, cómo esas orientaciones hacia los objetos también están guiadas y también la misma Sarah Agnes dice en otro libro que se llama En busca de la felicidad, también son heredadas. Tu familia, tus amigues, la escuela, la iglesia que te obligan a ir, bueno, en esta región te mandan a catecismo, no te preguntan, te mandan, porque es lo que hay que hacer. Ay, se me fue lo que iba a decir. Eh, bueno, cómo te van, digamos, cómo todos estos, te los heredan. Hasta parecen regalos, ¿no? Como, bueno, ten esto. Dice Sarah Ahmed en este libro que es típico cuando tu familia te dice, tu felicidad es mi felicidad. Entonces, si tú eres infeliz, yo soy infeliz. Pero ¿qué pasa cuando esta familia te dice, bueno, tu felicidad a mí me causa infelicidad, entonces tú deberías ser infeliz, ¿no? Entonces, todas estas herencias entre las familias, y ella sobre todo las cuestiona bueno, ella está en Londres, y ella las cuestiona desde la diferencia racial. ¿Qué pasa cuando tú vives en una familia que te rodea el mundo blanco y tú no eres blanca? Entonces, también esas herencias, también, digamos, cuando no acepto la herencia de la familia hay una traición, y incluso puede haber una traición a la misma, una traición a tu misma raza, digamos, no que así pase, pero que te puedan acusar de ello, ¿no? Yo he escuchado mucho, viví un tiempo en Estados Unidos en otra vida, y me acuerdo que hay muchas frases que juegan mucho con esta cuestión del color de la piel y de la cultura, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, a los mexicanos que hablan como blancos, digamos, le dicen cocos, porque son café por fuera, blanco por dentro, ¿no? Cosas así se dicen. Entonces, eso me recuerda mucho esta cuestión de las herencias. O sea, una veces se dirige hacia objetos que tú crees que son, o sea, a espacios, a lugares o ciertos grupos sociales que dices, bueno, aquí pertenezco, pero puede llegar un momento donde eh, aparezcan otros espacios, que ahorita voy a eso, ¿no? Para que no suene la otredad, y quién sabe qué es la otredad, donde te cambian la perspectiva, ¿no? Y que esa es otra cuestión de la teoría, de lo queer, ya no, o sea, un poquito más lo queer, y no tanto la teoría, ¿no? Porque recordemos, o si la gente que no sepa, la teoría queer es una traducción de la academia de los movimientos queer en Estados Unidos, o sea, que se daban en las calles de Estados Unidos, no nace de la academia yankee. O sea, la academia yankee se pone a pensar, Teresa Lauretis, la misma Judith Butler, ¿no? Se supone que Teresa Lauretis fue la primera que pronunció teoría queer en California, en no sé cuál de las escuelas, estas de la Universidad de California. Entonces, pero bueno, viene de los movimientos sociales, de los movimientos de la calle. Entonces, para ser queer necesitas un espacio queer, con gente que haga cosas queer. No digo que el espacio tenga que ser exclusivamente queer. Me refiero a que tiene que haber una cultura, tiene que haber un espacio donde encuentres otros cuerpos que tengan, no digo tus mismos intereses, pero intereses similares. Decía Foucault que justamente alrededor de las preferencias sexuales y de los deseos, de los afectos, de la eroticidad, se construyen culturas. Por eso él quedó maravillado, supuestamente, cuando vino a este continente, pero a Estados Unidos, fue a California y empezó a ir a todos dicen, ahora sí que es la manera también de denostar a Foucault en Estados Unidos, que no sé, Camille Paglia, que es una feminista súper controvertida, lo acusaba de que andaba transmitiendo el VIH. Bueno, se le dijo un montón de cosas para denostarlo, porque, bueno, decían que Foucault venía a pervertir a las juventudes, ¿no? Y bien que hizo. Entonces, estos espacios, estas culturas son necesarias. O sea, yo no puedo, y eso me voy a ir acercando a la desnaturalización, yo no puedo ser queer si no tengo con quién ser queer, en dónde, si no tengo un lenguaje que me pueda inventar. Por eso es tan rico todo el argot, y bueno, se va modificando. O sea, deja tú de país a país, en el mismo país, de diferentes regiones, o sea, diferentes incluso grupos. Por eso a mí me hace mucho ruido,
pensar solamente en un tipo de lenguaje igualitario, inclusivo, cuando tenemos un montón de formas de hablarnos entre maricas, que no necesitamos la E, que no estoy en contra de la E, pero que no la necesitamos porque tenemos nuestras maneras y nunca hemos estado excluidos del lenguaje. O sea, eso es performativo también. Entonces, bueno, en este sentido, ¿no? Como un ejercicio de construcción de todos esos elementos que van configurando la identidad, que te la van presentando también, se te va apareciendo. O sea, se te va apareciendo conforme ahora sí que experimentas el mundo, te lo topas fenomenológicamente, ¿no? Y en eso me quiero acercar a la desnaturalización, que así de entrada suena como contraintuitivo, digamos. Pareciera que que es, que es un ejercicio estético simplemente, como que los performance queer simplemente desnaturalizan, pero en pura imagen, pero realmente no desnaturalizan porque no pueden modificar los genes, no sé qué, no sé cuánto. Pero para mí, yo como lo veo, ¿no? Pensando en Anne Fausto Sterling, pensando en Thomas Lacour, en la historia del sexo, pensando también en Richard Sennett, en Carne y Piedra, que narra cómo la arquitectura también configura el cuerpo y la posición que puede adoptar el cuerpo, ¿no? O sea, para mí, junto con la ciencia médica, genera una matriz de inteligibilidad donde vamos apareciendo incluso ante nosotras mismas, en el espejo, digamos, nos vamos apareciendo como sujetos, sujetas de deseos, sujetas políticas, etcétera, ¿no? Y estas apariciones, insisto, no es que una naturalmente sean, ahora sí, como dice Simone de Beauvoir, uno no nace, se hace, ¿no? Pero ese hacerse es completamente interdependiente, ¿no? Como diría Butler en sus últimos libros, eh, dependemos de una sociabilidad para encontrarnos, para reconocernos. No hay que olvidar que Butler es hegeliana, nos guste o no. Y ella tiene en Sujetos de Deseo, que creo que fue su tesis doctoral, y luego es el libro anterior a Gender Trouble, a Género en Disputa, y luego después lo modificó, ¿no? Entonces hay ya la que está disponible la revisión, ¿no? Que lo modificó a la luz de Gender Trouble y todo eso. Pero Butler es hegeliana, entonces en esta idea hegeliana necesitamos al otro, a la otra, para reconocernos, ¿no? Pero bueno, la impresión que hace Butler es que este reconocimiento nunca llega, así nunca vamos a llegar a ese reconocimiento total donde nos encontremos y seamos esta identidad pura y cristalina, ¿no? Verdadera y natural, sino que siempre nos vamos a estar encontrando con estos objetos, con estos espacios, y siempre se va a estar reconfigurando. O sea, no es que nos transformemos de un día para otro, para nada, sino estamos hablando de sutilezas, y esas sutilezas que son todo, en los detalles está el diablo. Entonces, la gente espera, o sea, tiene esta imagen de la teoría queer simplemente desde, o solamente, no simplemente, solamente desde las teorizaciones de la cultura drag, o bueno, las reapropiaciones de la teoría queer de la cultura drag, que ahorita voy a eso. Y hay esta idea de que, bueno, o sea, solamente solamente lo espectacular, ¿no? La espectacularización de la subversión es lo que se puede entender como queer, pero para mí, o como yo la tomo, la perspectiva queer, digamos, es para ver todas estas contradicciones y deslizamientos y oclusiones, ¿no? Pero que dejan ver algo de lo que se ocluye, que producen, ¿no? Un régimen heterosexual, un régimen heteropatriarcal, capitalista, ¿no? O sea, en los que estamos circunscritos. Entonces, retomando la cuestión de la cultura drag, que bueno, insisto, yo he visto mucho, en los talleres me preguntan, ¿no? Se me ha preguntado varias veces que entonces, si el género es un performance, ¿no? Es algo que yo hago, y la manera que lo utilizó Butler es a través del performance drag, entonces eso quiere decir que
un atuendo, un maquillaje, ya estoy modificando el género, ya lo estoy subvirtiendo o ese es el performance, está equivocado. No es así. O sea, el performance todas lo hacemos. No es una cuestión que solamente necesites un proscenio, un teatro, una explanada, una plataforma para hacerlo. Que de hecho, bueno, cualquier lugar puede ser la plataforma. Pero eso voy. Cuestión de lo que toma Butler de la cultura drag y que le interesa a ella es cómo el performance drag, aquí lo apunté para no... A ver, el performance drag lo que muestra... Ay, estoy leyendo aquí los... Bueno. El performance drag lo que muestra es que es una fantasía identificatoria lo que hacemos. O sea, es una fantasía identificatoria que queda muy evidente en el drag porque en el drag necesitas un auditorio que te crea. Necesitas un escenario que te produzca un espacio para que la fantasía cierre. O sea, todo lo emocionante del drag, ¿no? Es la posibilidad de producir una fantasía, está pasando la ambulancia, la posibilidad de producir una fantasía a tal grado que la gente ya no sepa distinguir entre lo real y la fantasía, pues. Pero no quiere decir que el performance de género sea una fantasía que nos estemos inventando nosotros, que nos estemos haciendo el cuento, sino que o sea, en un sentido psicoanalítico podemos pensar esa misma fantasía identificatoria en nuestras relaciones, pero no es una fantasía de la cual nos podamos zafar, entonces yo me quito el traje y ya vuelvo a un estado puro, que no se sabe cuál es porque no existe, y ya desde ahí ya abordo esa fantasía. Y bueno, me distraje un poco porque vi aquí así el bannercito tipo noticia de que si no es correcto, no alcancé a leerlo todo, pero simplemente quiero decir que... A ver, dilo. Sí, decía algo así como de que si es posible autoidentificarse como persona queer, aun cuando tu corporalidad responde al binario. Mira, yo no le iría a decir a nadie que eso no es. Si alguien me viene y me dice que es queer, yo le creo. O sea, yo no, me parece que a mí me parece una pérdida de tiempo decir a la gente qué puede o no puede hacer. La cosa es, bueno, o sea, si yo quiero ser queer, digamos, y no me siento queer, ponele, pues entonces es que quiero encontrarme a gente con quien ser queer. O sea, es que, o sea, o tener, o bueno, si no gente, objetos con los cuales sentir mi maricada, ¿no? O sea, ¿qué necesito? No sé, puede ser desde vestimenta, pero también puede ser palabras. O sea, hay textos que obviamente nos muestran nuestro deseo, aunque nosotros lo desconozcamos. Digamos, eso es muy interesante. Por ejemplo, acá en México, Salvador Novo y bueno, todo un grupo de otros pensadores que le llamaban los modernos o los contemporáneos, no me acuerdo, que escribían poesía, que también hacían crítica social y que tenían todo un estilo de vida marica, pero que ahora sí que toda la cultura marica mexicana se debe mucho a este grupo porque toda esa, no sé, la cuestión de insultarse entre ellos, ¿no? Como para avivarse, pues, o sea, no es una cosa depresiva de, yo soy maricón, soy puto, la sociedad no me acepta, no, entonces yo me burlo de eso y lo tomo a mi favor, entonces, y lo hago parte de mi identidad. Entonces, viendo lo que decía esta persona, correcto o no correcto, se trata de ir a experimentar. Bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué hay en lo queer que quieres probar, que quieres hacer? ¿No? Porque de esa manera, así que poner el cuerpo. Pero bueno, quiero volver un poco a lo drag, porque lo quiero relacionar, si me permites. Igual, yo creo que me puedes hacer una intervención cuando quieras, no sé, o sea, no. Sí, no, yo te quería era decir lo que me parece muy interesante todo lo que has dicho. Concuerdo con muchas cosas. Y quería pararme un momento en algo que dijiste frente al tema de cómo la teoría queer es posterior a un movimiento social, ¿sí? Que de hecho era un movimiento social que no estaba solamente conformado por personas blancas, ¿sí? O por hombres gays blancos,
¿sí? Sino que en muchas personas trans, mujeres trans, negras, migrantes, latinoamericanas, pobres, en un momento también en que estábamos viviendo, bueno, previamente pues en Stonewall también se vivió, ¿no? Pero por ejemplo, Sayak Valencia en un ensayo que ella hace frente a esa especie de traducción de lo queer a lo queer con C-U-I-R, habla de también cómo estos movimientos se organizaron en momentos muy difíciles, ¿no? Como por ejemplo fue la pandemia, hablando pues en medio de una pandemia, la pandemia del VIH, que, que desató también y mostró también la exclusión frente a esos cuerpos por parte de un sistema de salud privatizado, ¿no? Que los dejó morir, que nos dejó morir, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante eso porque eh, este grupo de personas no solamente, bueno, se buscaron entre sí, tenían sus nichos, digámoslo así, yo lo relaciono mucho con la ecología, porque también me gusta relacionarlo con los temas ecológicos y medioambientales, porque generamos nuestros nichos ecológicos para sobrevivir, ¿no? Y eso me acuerda mucho, por ejemplo, estas escenas de los bowls muy famosas en la serie de Pose, pero no solamente estos grupos estuvieron ahí en la marginalidad, sino que se organizaron y comenzaron a moverse y comenzaron a protestar y comenzaron a visibilizarse. Algo que era como que estaba muy escondido, comienza a salir a la calle y a mostrarse pues dentro de esta idea pues de orgullo que era la primigenia pues de un orgullo muy político, que ahora pues está muy cooptado por el marketing, pero era un orgullo muy político de visibilizarse, de mostrarse, de hacer visible lo invisible y hacerlo político. Entonces yo lo relacionaba mucho con los planteamientos que hace Rancière también cuando habla de la emancipación, que él habla de cómo, por ejemplo, estos grupos, estos sectores que no tienen parte, comienzan a hablar, a llevar a lo privado a lo público. Entonces, el moverse, el mariquear, el ser amanerado, ¿cierto? Y lo va a mostrar en la calle. Y parte de eso, por ejemplo, está en la misma palabra queer, ¿no? Que palabra queer, la palabra queer es como el insulto, lo muy peyorativo, cómo nos llamaron a nosotros, a nosotras, a nosotres, para decirnos prácticamente, pues, si lo podíamos traducir acá haciendo un ejercicio de traducción muy espontáneo, como maricas, ¿no? Como que esos maricas, esos volteados, en Colombia le decían volteado, el rarito, eso era un insulto. Y de un momento a otro comenzamos a tomarlo y a subvertirlo y a decir, sí, somos eso, somos la marica del barrio, somos la loca del pueblo, somos... Y a mí me parece muy interesante eso porque está muy relacionado el tema de lo queer, digámoslo así, con subvertirlo, con la subversión, con la transgresión y con esta idea de emanciparse pues de un régimen heterosexual que disciplina nuestros cuerpos como en esta metáfora de Licurgo, ¿no? De la cama de Licurgo que nos mide y nos dice cómo tenemos que sentarnos, caminar, toda esta vuelta. Y resulta que el deseo y la necesidad pues de vivir, la voluntad de vivir, como lo llamaba Mencho Leonfre, hace que nosotros nos queramos salir de ese esquema y, y buscar a esos otros también, pero no solamente buscarlos, sino luchar para que nos dejen vivir, que es lo más importante, porque no es solamente como un gusto, como lo quieren mostrar muchas veces, y de hecho yo he visto muchas veces esa crítica que nos muestra lo queer como si fuéramos una fantasía capitalista, posmoderna, ¿cierto? Y de una vez con la chapa de posmoderno nos van sacando de la discusión porque no nos ven como algo serio, cuando en realidad estamos luchando por vivir, porque es que no nos dejan vivir, nos están matando, nos están masacrando, nos están torturando, secuestrando. Entonces, esto no es una cuestión como de capricho solamente, sino de sobrevivir y sobrevivir maricamente, ¿no? Pues digo yo. Tal cual, sí, y bueno, hay varios puntos ahí que de todo lo que dijiste que quisiera retomar. Bueno, la cuestión ¿cuál es la demostración? Y si continúan como en el territorio. Bueno, será algo que a ver si lo podemos abordar. No solamente es emanciparse de la heterosexualidad, también
que es por eso que la teoría queer está a medio camino de los estudios de género, o bueno, a nivel activismo, ¿no? De los feminismos, del activismo LGBTQ, que bueno, ahí lo queer como que tiene una relación, me parece, ambivalente, porque la teoría queer empieza, por ejemplo, Audre Lorde, bueno, no es que ella ha hablado de lo queer tal cual, pero con cuestionamientos como los de Audre Lorde con respecto a su lugar en los feminismos blancos y luego en los feminismos negros, como una negra lesbiana. El lugar de Gloria Anzaldúa como feminista, chicana, doblemente traicionada por sus culturas, por la cultura anglo en la que vive y por la cultura mexicana, que es de la que asciende. Entonces, ahí también se va configurando la teoría queer o la culpa, el movimiento queer es antagónico entre los mismos movimientos LGBT. Por ejemplo, Gloria Saldúa se desmarca de las lesbianas del lesbofeminismo blanco. Dice, yo no soy una lesbiana, soy queer, porque justamente ella le sabe más el insulto queer en La Prieta, en este poema de La Prieta que viene, que en este puente que es mi espalda, o sea, algo así se llama el libro, que lo pueden encontrar en PDF fácilmente. El poema de La Prieta justamente habla de eso, ¿no? Como para ella le suena más el insulto queer, como le dijeran machorra en la calle, porque es el que conoce. Y quiero volver a la cuestión de los vínculos apasionados. No es una relación tortuosa de pégame pero no me dejes. Lo que pasa es que ahora sí que como maricas, ¿no? O como queers, como trans, siempre estamos en esta relación periférica con el régimen o con el centro, pues, pero no podemos deslindarnos completamente de él, porque justamente siempre estamos subvirtiendo, o sea, estos parámetros, ¿no? Heterosexuales que no dejan de ser erotizables de otras maneras que no son las que han sido pensadas, digamos, por la escuela, por la iglesia, por el hospital, por la prisión, etcétera. Y con respecto a la violencia, o sea, que no es un capricho, que no es estar matando, o sea, que hay una política de deslegitimación y ahora sí que muerte social, para que esa muerte social después pase a ser muerte física. Entonces, como ayer que estuvimos platicando, que me estabas contando, y bueno, yo sabía también un poco pues investigar, de la posición no sé si se puede hablar de un colectivo LGBT colombiano con respecto a los acuerdos de paz, esta relación que me parece muy, muy adecuada de la liberación sexual con la paz, ¿no? Y que me parece que acá en México uno de los problemas con esto, de los muchos problemas, es que no se habla. Bueno, el presidente solo dijo, bueno, ya estamos en paz, ya no hay guerra, pero no ha habido una cuestión pública, ¿no? Ahora sí que un performance público de esos acuerdos o de hablar de ello. Y por lo mismo me parece que tampoco ha habido una plataforma para hacer esa relación que es muy pertinente, o sea, cómo el cerrar las posibilidades de vínculos entre las personas también es una violencia muy fuerte que va excluyendo a un montón de gente, un montón de cuerpos de acceso a la salud pública, de acceso a la vivienda y todas estas cuestiones que finalmente no dejan de ser una necropolítica que te va matando poquito a poco. Entonces, me parece que en ese sentido hay un diálogo que necesitamos hacerlo ya, así que Colombia-México, con respecto a cómo pensar la paz en estos momentos tan violentos, donde es evidente que hay una violencia misógina, homofóbica, transfóbica, que organiza todas las otras violencias. O sea, no por nada las violencias, o sea, como maricas, y no todas hemos vivido las mismas violencias, evidentemente, porque estamos atravesadas por clase, raza, o sea, sexo, digo, no es una cosa así, el arco iris, todas libres en el unicornio, pero reconocemos un patrón de violencias que misóginas, homofóbicas, transfóbicas, ¿no? Que espectacularizan la violencia del cuerpo, muestran así con saña lo que las marcas culturales en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestras cuerpas, digamos, del género y del sexo, y espectacularizan esa violencia. Y luego esa violencia se traslada a personas que no pueden, no son justamente o no pertenecen justamente al colectivo LGBT o ni son mujeres tal vez, ¿no? Por ejemplo, acá en México, con estos asesinatos de hombres, pero que o sea, como técnicas de asesinato son muy parecidas, ¿no? A las violencias
que estas violencias misóginas, homofóbicas, que se enmarcan en un régimen heterosexual. Y me parece que desde ahí, como viene la cámara, que desde ahí tenemos mucho cómo vincularnos, ¿no? Otra acusación, como aparte de la que dices tú, de que, ay, bueno, somos las neoliberales posmodernas, venimos con la cosa del Nike y la Coca-Cola, así somos el caballo de Troya, que viene ¿qué no lo dijo algún momento Evo Morales? O también Maduro, y bueno, y luego Correa también, bueno, que las maricas venimos o sea, somos el caballo de Troya, básicamente, ¿no? Y eso es una estrategia para que no podamos vincularnos entre nosotras, para que no podamos armar estrategias o sea, internacionales, transculturales, yo qué sé, donde sí, efectivamente, o sea, no es esto color de rosa, hay mucho, o sea, tenemos una relación de no solamente de interdependencia, como dice Butler, sino también de explotación, muy cabrona. Entonces, si no podemos relacionarlos, si entonces no podemos formar vínculos, en este caso Colombia, México, para pensar la paz en un momento, y pensarla críticamente. O sea, pensarla críticamente, porque claro, también nos venden, como pasó en Colombia justamente, ya me corregirás si estoy mal, o sea, una de las tantas cosas que supongo que de los puntos que establecían los colectivos allá era la educación sexual en las escuelas, ¿no? Como una manera de ofrecer herramientas y de como producir estos espacios y estos lenguajes donde yo pueda decirme, ¿no? Aparte de marica y toda esta cuestión, pero yo pueda decirme de otras maneras. Entonces, todas estas, o sea, cómo esta división social en algo tan básico, tan íntimo, digamos, que es nuestra relación con el género, con el sexo, eh, que cómo es que prefieren negar la paz que siquiera contemplar la posibilidad de abrir el espacio social para que otras corporalidades sean posibles. ¿Cuáles? No se sabe, o sea, y no digo que vamos a ser alienígenas, pero, ¿qué pasa cuando nos cerramos en una visión así muy esencialista donde, y no sé no sé cómo se ve eso allá, pero de repente acá, y un poco lo vi en Buenos Aires al menos, no en toda Argentina, porque no la conozco toda Argentina, en Buenos Aires hay ciertas divisiones entre la L, la G, la T, la I, la Q, entonces, bueno, como ya no nos vamos a llevar ninguna porque estamos atravesadas por otras relaciones de poder, entonces, bueno, no, hay que separarnos. Entonces el LGBT está ya, ¿no? Como faccionándose. Y bueno, no sé, no quisiera, tampoco quiero sonar melancólica, como si hubiera habido una unión previa, pero ahora sí que en el espíritu de la teoría queer o del pensamiento queer, yo creo que la faccionalización, como dice la misma Butler, pues es para mí la evidencia de que algo estamos haciendo que está bueno, porque se está multiplicando, porque la faccionalización es que hay diferentes subgrupos, bueno, no subgrupos, pero movimientos que salen de otros movimientos que se contraponen y así generas geografía, o sea, abarcas. Uno de los grandes éxitos del movimiento, obviamente, como Castells, que bueno, Castells no es muy cool que digamos, pero bueno, porque tiene un estudio de los primeros estudios sociológicos que hizo justamente en San Francisco, en un libro gigante que se llama, que algo de los grassroots movement, de movimientos grassroots, donde hace un estudio sociológico y observa cómo justamente después de los movimientos de Stonewall, cambia los discursos de liberación. Los discursos de liberación, por ejemplo, previos, había una sociedad que se llamaba, un colectivo, que se llama la Mattachine Society, algo así. Entonces, que bueno, que también hay visto algunos artículos, busquen en Google Scholar, pueden encontrar artículos de la Mattachine Society, que tampoco era así tan homogénea como nos la pintan ahora, pero que la visión en general era que, bueno, acéptenos porque somos iguales que ustedes de normales. Pero para las marchas de la Mattachine Society, pues los hombres tenían que ir con su traje de hombre y las mujeres con traje de mujer. Porque en esa época, en los 60, bueno, si te veía la policía con una ropa que no te correspondía a los genitales, que no vaya a ser que nos confundamos de genitales, vas a la cárcel. Decía Silvia Rivera en un libro que está por ahí también que se llama Star, así, ¿no? Como su grupo. Decía que ellos usaban algo que se llamaba, creo que scare drag,
que como ir preparadas para, llevaban ciertas prendas para quitárselas rápidamente donde llegaba la policía, entonces ya nomás se iban y ya, otra vez, ¿no? Entonces, cuando las revueltas de Stonewall después, ¿no? Que no fueron solamente las revueltas de Stonewall, o sea, las revueltas de Stonewall estaban en un contexto de movimientos de las Panteras Negras, de movimientos de los derechos civiles, de movimientos punk, o sea, no es que no se dio en un vacío existencial. La misma Silvia Rivera decía que, bueno, que ella también participaba en otros movimientos, y luego junto con Marsha P. Johnson tenían rentaban casas, ellas las pagaban prostituyéndose, entonces ellas eran las madres, digamos, ¿no? De estos chiques, ¿no? Entonces, como vemos, o sea, el movimiento queer es una heterogeneidad, o sea, no se trata de simplemente gente trans, homosexual, lesbiana, o sea, ahora sí que es una orgía, ¿no? Bueno, o es, no sé, de cuerpos que no encajan en la heterosexualidad, no tiene nada que ver con, o sea, que si te gusta la vagina o el pene, ya sabemos que hay gente que no tiene ninguna ni otra, no es eso, o sea, es las formas, la estética, muy desde Foucault. Impulsa la ESI, que es heterosexual básicamente. Y sí, grandes declaraciones. Bueno, la cuestión de la educación sexual la dejamos un poquito para después, pero bueno, y otra cosita que nada más que quiero decir del performance. No solamente el performance, o sea, los movimientos queer lo que nos heredan, digamos, lo que nos dejan, es que el performance político, no quiero decir que los movimientos queer hayan sido los primeros en utilizar como el performance teatral para manifestarse, ¿no? No quiero decir eso porque no estoy 100% segura, pero definitivamente marcaron una pauta. O sea, los kissings, los besotones, pues son de los movimientos queer. O sea, de ahí vienen. Tirarse en el piso y marcar así con tiza, o tirarse en el piso, los dead-ins también son queer, justamente por los movimientos de ACT UP, del Triángulo Rosa, que hacían los die-ins, y luego creo que hasta en la Catedral de San Patricio fueron y se acostaron todos, y Camille Paglia puso el grito en el cielo porque, digamos, por un lado es una feminista muy subversiva y por el otro lado es reconservadora, y decía que como decías tú, qué infantiles, decía, ¿qué es eso? ¿Qué son esos modos? Así la gente no los va a aceptar y no van a lograr de empatía con la gente, y bueno, entonces el performance también hay que pensarlo desde ahí, al menos desde los activismos, digamos, o sea, que todas estas estrategias estéticas, si tú quieres, también vienen de ahí. O sea, también eso nos ha dejado. Y que bueno, y sí, bueno, son yanquis, pero como tú bien dices, que la mayoría eran mujeres trans negras, latinas, pobres, sin techo. Saludos, Yair, también. Entonces, de hecho, me atrevería a decir que el movimiento queer es un movimiento del tercer mundo en el primer mundo, porque Silvia Rivera era de ascendencia venezolana y dice que su abuela no dejaba hablar español, porque en la época y yo conocí gente chicana ya que no les enseñó, o sea, sus papás no les querían hablar español, y hay gente que no sabe hablar español porque no les quisieron enseñar español, porque los iban a ningunear en las escuelas, a excluir, ¿no? Hay toda esta mirada contra el movimiento chicano. Entonces, bueno, por eso el movimiento queer es del tercer mundo en el primer mundo. Una latina y una negra trans eran las que fueron en ese momento no se les apreció como ahora, ¿no? Pero fueron las pioneras, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo creo que antes de desgarrarnos las vestiduras de que, ay, el colonialismo y no sé qué, bueno, el anarquismo también viene de Europa, así que dejemos de llorar, porque si no es una cosa de que entonces el feminismo también viene de Europa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Estamos colonizadas, este idioma que hablamos no es ni tuyo ni mío, pero ya lo hicimos nuestro, ¿no? Porque tenemos lunfardos, igual la teoría queer, ¿no? A mí me da mucha pereza esta cosa de, ay, no lo toco porque es occidental. Bueno, entonces sácate los jeans, sácate
deja la computadora, deja el celular, porque bueno, entonces, no sé. Pero bueno, quisiera... Yo te iba a preguntar, era frente a otra discusión que se da mucho, sobre todo con el movimiento feminista, que lo he visto bastante, eh, sobre todo, por ejemplo, en algunos artículos de un portal muy famoso que se llama Tribuna Feminista, en donde pues se nos llama como que el movimiento queer misógino, que somos un movimiento misógino, que somos un movimiento que está a favor del borramiento pues, de las mujeres desde una postura muy desde lo TERF, ¿no? Que nos considera pues como, como lo que tú decías ahorita, un caballo de Troya pues del patriarcado, que quiere apropiarse de la identidad de las mujeres, que quiere borrarlas para justificar las violencias pues en contra de las mujeres, pues que a veces me sorprende bastante porque como si nosotros no viviéramos unas violencias también, pues no es lo mismo, pero vivimos unas violencias muy fuertes, ¿sí? Y sobre todo muchas de las mujeres trans en toda Latinoamérica, por ejemplo. Ayer lo hablábamos como en México, en Colombia también es uno de los lugares más peligrosos para las personas trans y las expectativas de vida de las personas trans es de 35 años, pero se nos sigue viendo como un enemigo. Y esto lo relaciono mucho porque no es la primera vez que nos ven como un enemigo desde lugares que creemos que son aliados. Ahorita también lo decías, ahorita como desde los movimientos de izquierda también nos han negado, ¿no? Recordemos que hemos sido los perseguidos por todos los regímenes. O sea, nos metieron los nazis y los fascistas en los campos de concentración, en la Unión Soviética nos metieron en gulags y en Estados Unidos nos perseguía la policía. Entonces no hemos tenido como un lugar en donde se nos permita compartir de las luchas, de vernos como aliados, y eso también nos ha impedido participar, por ejemplo, de movimientos de trabajadores, de otros tipos de movimientos, porque se nos excluye, ¿no? Se nos ve como algo vergonzoso o como enemigos o como el caballo de Troya pues del capitalismo, del machismo. Entonces mi pregunta es, bueno, yo concibo la emancipación desde un punto de vista muy colectivo, porque nos han vendido también una idea de emancipación muy individualista desde estos discursos del empoderamiento, ¿no? Yo me empodero y ya, y yo puedo, y podemos, y ya no voy a vivir la dominación, ni la exclusión, ni la marginalización, que es muy neoliberal, ¿no? El discurso, muy parecido a lo que plantea Jules Chung Han, y cuando habla de ese capitalismo del yo puedo, ¿no? Nadie me está explotando, yo mismo me exploto porque estoy avanzando, ¿no? Entonces, también caemos muchas veces en esos discursos pseudo-emancipatorios de yo solo puedo emanciparme si yo me empodero, cuando es una cuestión muy colectiva, como vemos, ¿no? Como que hace parte de los movimientos sociales. ¿Cómo construir esos lazos, esas articulaciones, cuando nos siguen viendo como enemigos? Pues a las personas que somos las maricas, las raras, ¿cierto? Que no caemos en o que no queremos, no simplemente caer dentro de esas prácticas. Ahí tu último se cortó, John. Ya, ¿Me qué escuchas? pena. No, que yo te decía, era cómo poder articular, colectivizar estas luchas sin que nos sigan viendo como enemigas, como traicioneras, como sospechosas, ¿cierto? Porque lo seguimos siendo aún pues después de tantas luchas, de tanta visibilidad. De hecho, muchas veces entre más visibilidad tenemos, como lo decía, por ejemplo, en un documental de la representación trans que mostraba mucho en Netflix, Disclosure, cómo la representación, entre más se representa, más violencia vivimos porque más se nos ve como enemigas. Entonces, cómo poder construir eso para poder construir una emancipación pues colectiva, ¿no? No solamente por ser maricas, sino por ser también las pobres, las negras, las indias, las migrantes, todo eso que también cargamos.
Sí, no, bueno, creo que es la cuestión, ¿no? O sea, pero no solamente de los movimientos queer, sino en general de cualquier movimiento emancipatorio, ecologista, feminista, o sea, entre las mismas feministas están todas peleadas, pero bueno, me parece que forma parte de la construcción de este movimiento porque necesitamos ser muchas, necesitamos estar contradecidas. Yo creo que, no sé, bueno, yo también es algo que me he discutido mucho, digo, no sé, por ejemplo, en Buenos Aires, que fui, hay espacios donde una no entra y está bien, o sea, me parece que también yo creo que debemos luchar porque hay espacios separatistas, pero que es para que los espacios donde quieras vincularte, o sea, digamos, ya tengas tu espacio donde no tengas que ver a cierto grupo de personas, me parece que tampoco eso está tan mal. La cuestión es que pensando, por ejemplo, junto con esta María Galindo, en Para descolonizar hay que despatriarcalizar, ¿no? Este libro que me gusta mucho, que ya me gusta mucho porque es súper controversial y me gusta mucho la gente controversial. Ella dice que, pues, una forma de despatriarcalizarse es dejar de ser tan ONGista. O sea, yo no digo que hay que tirar a las ONG a la basura, ni mucho menos, que hagan lo que tengan que hacer. Si tienen plata, pues que la pongan, ¿no? La que tenga la papa, que la ponga. Pero la ONG las ONGs tienden a separar, bueno, los homosexuales acá, las lesbianas acá, las trans acá, las estas acá, y todo el mundo tiene su espacio, entonces hay un programa especial, hay una partida que se da a cada grupo, y no estoy diciendo que hay que dejar esos dineros, pero el problema es cuando eso se vuelve, nos metemos en esa fantasía identificatoria, porque una dice, ah, yo desde adentro, pues sí, pero son dispositivos, y como decía Foucault, no son buenos ni malos, pero son peligrosos, así como tú lo agarras, te captura de vuelta. Dice Monique Wittig, decía que el lenguaje es un caballo de Troya, que es un regalo, lo abres y te captura, pero también es un regalo porque te da voz, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pensar estratégicamente, y no es algo que diga yo, no es algo nuevo, con la gente que ha tomado mis talleres, que ha sido gente muy súper interesante, desde sus propios movimientos, de sus haceres, desde sus propias corporalidades, eh, me han contado sus estrategias de, bueno, o sea, no sé, una persona blanca, una persona marica, una hétero, bueno, ¿qué podemos hacer? No sé, ¿cómo puedes usar tú tu privilegio para decir, como decimos acá, un, dos, tres por mí, por todas mis amigas, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar ese privilegio para colarte? Pero tener una práctica que evite, bueno, que evite, o que como un anticuerpo, digamos, para que no te dejes capturar tan fácil por los dispositivos, porque los dispositivos son seductores. El poder es súper seductor. ¿Qué se te cayó, Jean Paul? El poder es súper seductor, entonces, o sea, el poder y terapéutico también. Entonces, por eso, bueno, la que esté libre de pecado que me tire la primera piedra. Eh, y sí, la emancipación, como dice aquí este comentario, que no es individual, pero bueno, justamente a veces, no quiero decir siempre, pero a veces, estos ONGismos tienden a caer en esa individualización, entonces hay luchas que luego entonces la emancipación de unas significa la subordinación de otras. Porque entonces cuando nos plantean la teoría queer así, que la teoría queer borra a los feminismos y a las mujeres, pareciera que entonces nuestra emancipación depende del borramiento de otras. Y eso me parece una trampa que nos están tendiendo y que no significa entonces, ay, somos amigas de primera, pero que tenemos que encontrarnos y sí, para echarnos en cara ciertas cosas. A mí me parece que también así como me gusta, o sea, a mí, como esta forma que dices de incluirte, ¿no? Yo también de incluirme cuando hablamos de las mujeres trans, cuando hablamos de otras sexualidades que no son las que porta una, por así decirlo, eh, pero, pero también es necesario esta autocrítica constante de que no digo que una en particular, pero sí ciertas facciones de los movimientos, a lo mejor gay, digamos, pues sí se ha entendido mucho a esta cuestión del marketing y de no sé qué y de lugares exclusivos para hombres gays, como bueno, a ver, ¿cuál era el punto? Hace, no sé, un par de años vi un documental de un crucero gay y digo, bueno, qué horror irte así en un crucero en medio del océano con un montón de tipos y todos marica, todos iguales, entonces bueno, todo era una cosa, me parecía tan patética, digo, X, ¿no? No me quiero ver así como, ay, yo la superada, pero era todo, ay, bueno, es que nadie me pela, es que no tengo los suficientes músculos, y es que no sé qué, y no sé cuánto, entonces digo, bueno,
para eso, o sea, me parece la cosa menos interesante para ser en medio del océano. No sé, ¿por qué no nos vamos allá, a todas las queers, a planificar cómo vamos a conquistar el mundo? O cómo vamos a ir destruyendo ciertos espacios, porque también de eso se trata, ¿no? Espacios hegemónicos que nos aplastan. No sé, o sea, yo creo que hay que usar la imaginación. Y que más imaginación nos sobra a las maricas y a las feministas y a todas, ¿no? Que andan las subalternas, las que andamos en esto, imaginación nos sobra. Y yo creo que, volviendo a este Rubalcaba que hablaba de o sea, la traducción de lo queer, ¿no? Como ese viaje que hace a Latinoamérica y cómo se va modificando y cómo se va transformando, pues también traducciones inter LGBT, vámonos traduciendo con los feminismos también, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, para mí es la producción de discursiva ahora me parece que puede ser muy rápida y estética para seguir encontrando puntos de encuentro, porque los hay. O sea, tampoco todo es así, o sea, evidentemente yo tengo un montón de amigas feministas, o sea, conocidas trans, que, o sea, está todo bien, que digamos que no estamos ni peleadas ni nada. Entonces, yo creo que, digamos, no digo que tú lo hagas, pero ni romantizar ni demonizar, por así decirlo, el separatismo, pero sí darnos cuenta, volviendo a María Galindo, que es mucho más interesante, entonces movimiento que como parte del proceso de cemento, okay. Es mucho más interesante una lesbiana, una marica, una trans, una negra, una india, que tres lesbianas, tres homosexuales, cuatro trans, o sea, como una combinatoria más subversiva, pues, ¿no? Creo que, al sistema no va a saber qué hacer, dice María Galindo, porque ya sabe, de tres homosexuales, ya sabe que les va a dar matrimonio igualitario, no sé qué. Y nada más para decir rápidamente esta pregunta, ¿qué aporta? Y bueno, todo lo que estamos diciendo aporta. O sea, forma parte de toda la gama de conceptos que aporta. Y que no es necesario que digamos, ay, la teoría queer nada más, pero se puede tomar un concepto de lo queer y ya estamos, es un aporte, ¿no? O sea, Sí, yo te iba a decir era que muchas veces dentro de los movimientos de izquierda, pues lo he sentido yo, por ejemplo, personalmente, cuando pues yo estaba muy cercano a los movimientos, al movimiento de izquierda como tal, muy, digámoslo así, tradicional, y siempre pues se ha abierto como la posibilidad debido pues a la visibilización que tienen los temas LGBT, ¿cierto? En estos momentos. Entonces hay una apertura para que las personas LGBT, las mujeres, ¿cierto? Los temas indígenas entren dentro de estas agendas. Pero seguimos siendo como una agenda vista desde ese punto de vista como de la inclusión, pero una inclusión que es como una especie de discriminación positiva, ¿cierto? En donde bueno, entonces nuestra lucha social, nuestra lucha es por la justicia social y para que vean que somos incluyentes, vamos a poner aquí un comité de género, un comité LGBT para que ellos hablen de sus temas. Y se nos sigue viendo como nuestras luchas como una cuestión como secundaria, como una aranderita dentro de las luchas sociales. Y a mí me parece eso muy erróneo, porque eso es lo que ha hecho que también se nos siga tratando de manera muy secundaria en algunos movimientos sociales, cuando nuestra crítica es fundamental, es esencial, va a, digamos, a las raíces del patriarcado que sostienen el capitalismo, que sostienen el racismo, que sostienen otros regímenes de poder, ¿cierto? Que nos oprimen, que nos asesinan. Entonces, pues, a ver, respecto a esta pregunta, me parece muy interesante, bueno, ¿cuál es la crítica fundamental que nosotros hacemos y por qué todo movimiento debería tomarnos en serio, no como solamente la moda de lo queer? bueno, una de las principales y que hereda del feminismo, por así decirlo, es esta crítica a la relación público-privado que siempre se establece, como ya lo hemos hablado. O sea, la cama es privada y todo lo que pasa en la cama no puede tener una representación
estética en lo público, pero que en la heterosexualidad claro que la tiene, todo el tiempo, te sales a la calle, ves los billboards, ves todo, o sea, toda la representación de lo que pasa en la cama heterosexual, digamos, sublimada, lo que tú quieres. Entonces, cuando la teoría queer empieza a deconstruir, empieza a ver cómo estas relaciones están atravesadas por relaciones socioeconómicas, culturales, vamos a ver cómo estas violencias van a impedir de una que se pueda hablar de paz, se pueda hablar de emancipación. O sea, no puedo hablar de emancipación si seguimos pensando que la única familia, la única forma de relacionarlos es la norma heterosexual. La única forma de relacionarnos es el matrimonio. Entonces, lo único que podemos pedir es que nos incluyan matrimonio igualitario, esto igualitario, bueno, divorcio igualitario, yo qué sé. Entonces, es solamente inclusión a las formas ya establecidas. Acceso a la vivienda, pero no vamos a criticar cómo se construye la vivienda, porque es vivienda siempre masiva, porque no podemos pensar en otras formas de habitabilidad donde lo público y lo privado no estén tan separados. Entonces, si tú no tienes un espacio privado, no tienes acceso a agua, no tienes acceso a una cama para acostarte, para sentirte mal, digamos, para tener un espacio íntimo, porque todo se piensa justamente en la arquitectura, digamos, que está construida y pensada para un tipo de relación, porque está implícita en los recorridos que hacemos, ¿no? Incluso yo tengo un artículo que se llama La ciudad heterosexual, o bueno, no se llama exactamente así, pero es la producción de la heterosexualidad vista desde la espacialidad y bueno, cómo desde la geografía se ha abordado cómo como maricas tenemos que tener estrategias para ser invisibles, pero al mismo tiempo ser visibles ante nosotras, ¿no? Entonces, todas estas estrategias como decía mucho antes, que cuando hablaba de la violencia, que se ven replicadas en otras corporalidades que también son denostadas, digamos, y que ahí, en ese vínculo, para entender cómo se nos invisibiliza, cómo se nos margina, podemos encontrar apuestas hacia una emancipación, pero es contextual. O sea, no es la liberación queer, entonces todas las queer, porque hay diferentes espacios donde, o sea, yo puedo ser queer en un espacio, pero en otro, pues, si estamos entre puras maricas, digamos, o puros homosexuales, entonces ya no soy tan queer porque estamos entre las mismas, y a lo mejor ese mismo espacio puede producir otras marginalidades, por así decirlo. Entonces, también hay que tener cuidado no hablar de la emancipación. O sea, a mí me gusta más esta cuestión de luchas más específicas. Por eso a Foucault le echaban mucha mierda porque decían que Foucault era como su activismo chic, ¿no? Como que él no se inmiscuía en nada y no quería tener un punto fijo en ningún movimiento. Él mismo no se quería identificar con el movimiento queer y decían que siempre estuvo en el closet, que nunca quiso salir y cuánta cosa, ¿no? A David Bowie nunca le preguntaron su sexualidad, bueno, tampoco Foucault, déjense de joder. Entonces, pues, ¿emancipación de qué exactamente? ¿Del capitalismo? Bueno, o sea, a ver, ¿a qué le estamos llamando también capitalismo? No me quiero ir mucho al carajo porque ese es otro tema y no soy ni experta ni nada, pero desde lo queer, o sea, a veces estos dispositivos que están aquí, que no los pedí yo, nos permiten encontrar otras queer, otras maricas y nos sentimos perdidas en no sé dónde vivamos, ¿no? Y nos permite conectarnos. No quiero romantizar esa cuestión, pero en ese sentido también la teoría queer nos permite desromantizar justamente que usamos los dispositivos y que nos usan, ¿no? Y que tenemos una relación apasionada y erótica con ellos. Y que es contradictoria y conflictiva. Yo creo que esa es una de los aportes, ¿no? Que es de una línea, una beta nietzschiana, que se la debemos a Foucault, ¿no? Que por eso la tiene la teoría queer, ¿no? O sea, también pues el drama de ser queer, ¿no? La vida es dramática también, entonces también a veces hay ciertos movimientos emancipatorios que ven la utopía, ¿no? Entonces se habla de la utopía como superación del género. Bueno, pues sí, pero un montón de gente va a quedar fuera de su utopía. O sea, sobre todo las personas trans, ¿no? Pero bueno, no sobre todo, o sea, cualquiera, digamos. ¿Cómo vas a superar el género del cual partes para enunciarte como marica, bueno, o sexualidad como marica, o género como mujer, y luego lo superas totalmente, te emancipas totalmente? ¿Cómo le haces? O sea, ahí sí
pensando en Zizek, cuando Zizek habla de la abstracción es real, o sea, abstraer significa abstraer un grupo de personas de un cierto espacio para que la utopía se cumpla. Entonces, por eso yo creo que la mirada crítica de lo queer no es que la emancipación es posible ni que es un sueño, no, no, sino que pues hay que tomársela con calma, digamos, porque y tener cuidado con generar utopías donde vamos a emanciparnos por completo de, bueno, el capitalismo, pero ¿cuál versión? ¿Cuál versión del capitalismo? Porque, o sea, si vamos a decir que existe un solo capitalismo, entonces estamos hablando desde un saber colonial, colonizado completamente, donde hay solo una historia. Y pensamos que, hay un poco de luz, que el capitalismo es hegemónico, ¿no? O sea, que es la única historia, pero bueno, yo creo que ese es un aporte, ¿no? Siempre crítica a estos conceptos que parecen totales, es la emancipación. ¿Qué aporta la teoría queer a la emancipación? Entonces hay una emancipación que ya existe, una forma, entonces la teoría queer solamente le aporta algo, ¿no? Pareciera que a veces el planteamiento va por ahí, ¿no? En general. No sé qué piensas. Sí, no, pues por ejemplo, a mí me parece, bueno, no sé, algo complejo frente al tema del capitalismo, porque como bien lo dices, hay diferentes formas que toma el capitalismo, pero podemos como ver una base, digámoslo así, para poderlo medio definir, y son estas relaciones de explotación tan, ¿cómo lo decimos? Como donde se genera tanta desigualdad y que nosotras somos víctimas de esa desigualdad, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, eso es lo que yo veo en relación con el capitalismo, cómo a nosotros las cuerpas maricas, las cuerpas trabecas, las cuerpas machorras, lesbianas, nos afecta, y es que somos de esa parte de la población excluida, ¿no? Obviamente va a haber unas minorías en estos momentos, por ejemplo, de mayor visibilidad. Puede haber una RuPaul, puede haber un hombre gay, como, no sé, como... Eh, cualquier pues hombre blanco gay que se visibiliza en los medios, puede ganar algo de dinero, puede ser dueño de unos medios de producción, ¿cierto? Pero la gran mayoría de las maricas pobres, de las maricas negras, de los territorios, por ejemplo acá en Colombia, que son esas maricas que están en los pueblos, en los territorios, que son a las que matan, ¿sí? Esas excluidas son generadas por un sistema económico, ¿sí? Que primero se basa, digámoslo así, en la explotación de los recursos, ¿no? De los recursos naturales de una manera exacerbada. Y desde ahí ya partimos con una destrucción de la naturaleza que también va destruyendo los territorios en donde estamos viviendo. Y segundo, la de los cuerpos, ¿no? La de esos cuerpos que van a ser los cuerpos explotados por trabajos precarios, por trabajo, bueno, etcétera. Y lo otro, la destrucción, bueno, ya esa es la etapa más salvaje, pues, de este capitalismo que vivimos. Yo creo que tú lo has vivido y nosotros también en Colombia, que es la del neoliberalismo más salvaje, en donde la salud, la educación, todo este tema, todos estos temas sociales que hicieron parte de un proyecto emancipatorio en algún momento, porque fueron los proyectos de Estado-Nación, ¿cierto? Eh, Comienzan a desmantelarse, ¿no? Y entonces el Estado termina convirtiéndose en una maquinaria de guerra privada también, y quienes salimos siendo víctimas de eso somos de nuevo las maricas, ¿cierto? Porque esas maquinarias de guerra, como tú lo estabas diciendo al principio, promueven, son movidas por un régimen de género, un sistema sexogenérico, binario, patriarcal, ¿cierto? Porque son los hombres machos los que llegan a controlar el territorio, y pues a la marica es rara, la marica se la limpia del territorio, como sucede acá en Colombia. Por ejemplo, tú que querías oír un poco más o menos la problemática que vivimos en este país con el tema del conflicto, y es que el conflicto no es un tema como nos lo quieren mostrar siempre, que los conflictos se tornan como si fuera
un problema de porque me cae mal este, o porque tenemos ideas políticas diferentes, o porque la raza. No, aquí el conflicto ha sido fundamentalmente por el tema de la tierra, por cómo se reparte la tierra, ¿cierto? Cómo un 1% tiene el 70%, 80% de la tierra y el resto está desheredado. Entonces, en estos 60 años de conflicto, porque son 60 años de guerra, a la gente se la ha despojado de la tierra, se la ha desplazado, se le han quitado. Y en ese contexto de la guerra, a las maricas se nos han sacado de los territorios, nos han desplazado, nos han exterminado, algo que se llama aquí en Colombia, llaman los grupos armados limpieza social. Ellos hacen una cosa que es limpiar los territorios de los males, de los virus, porque así nos ven como un virus, como una infección. Entonces, dentro de esos procesos de reordinación territorial, de acumulación de capital, nosotros seguimos siendo las víctimas, a las que matan, a las que tiran al río, a las que, ¿cierto? Entonces, eh, por eso veo que es muy relacionado el tema de la defensa de nuestras vidas, de la reivindicación de nuestras vidas, con también jugarle a un modelo de sociedad diferente que no esté basado en esa explotación, ¿no? Bueno, ¿cómo nos imaginamos nosotros las maricas un mundo en donde no tengamos que explotar a la otra, ¿cierto? Que es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, la idea mía no es caer dentro de este capitalismo del marketing, en donde entonces yo como hombre blanco consigo un buen trabajo y voy a explotar a mis hermanas trans, que porque son las más excluidas, les voy a dar un trabajito, cualquier cosita, sin salud, sin nada, ¿cierto? Y bueno, ya todas incluidas, les estoy dando trabajo a la trabeca y ya. No, ¿qué modelo de sociedad queremos nosotros? Nosotros como maricas, ¿cierto? Como lesbianas, como travestis, como rares. ¿Qué modelo de sociedad? Un modelo de sociedad más solidario, un modelo de sociedad con el medio ambiente, cómo vamos a abordar eso, como maricas también vamos a hablar un modelo de sociedad destructor del medio ambiente, que es ahí donde yo digo que podemos encontrar como unas conexiones, ¿no? Como, como maricas también estamos luchando por la madre tierra, o estamos luchando por una sociedad en donde no hayan excluidos, muertos en un mar, tirados por ser migrantes, por ejemplo. Entonces, porque también somos migrantes, eso es otra cosa, que también hemos vivido el sexilio, como lo llaman Mogrovejo, también, que lo ha hablado, de cómo nos sacan a nosotros por ser maricas y nos toca ir a los Estados Unidos o a Europa para poder vivir nuestra sexualidad. Entonces, frente a eso, frente a lo que tú hablas frente al capitalismo, que me parece como complejo y es una apuesta, bueno, hacia qué tipo de sociedad queremos ir. Sí, sí, o sea, bueno, por eso decía que, o sea, como, porque hablas, por ejemplo, de que sí, hemos tenido que desplazarnos, nos han desplazado y yo misma me he desplazado, digamos, en México, o sea, no tanto irme al extranjero, pero en México para, no sé, ahora estoy en Ciudad de México, ¿no? Entonces buscar siempre esos espacios donde una pueda, pero también, por ejemplo, está el trabajo de Noriega, que es un mexicano de Sonora, que ha trabajado mucho con la sexualidad en el espacio rural, por ejemplo. Entonces ahí es una lucha muy distinta con la tierra que no compartimos todas, o sea, a eso es a lo que me refiero, digamos, porque claro, es muy complejo, que todas estamos, diría Foucault, en una posición estratégica con respecto a los dispositivos y al poder, ¿no? También me parece que es un poco las ideas de Butler, pero bueno, a mí me gusta mucho Foucault en ese sentido, que estamos en una posición estratégica con respecto a los dispositivos y con respecto a una matriz, digamos, de relaciones, ¿no? Y siguiendo con Foucault, pensando en las tecnologías del yo, ¿no? Como, o sea, cuando él hablaba de las tecnologías del yo, hablaba también de otro tipo de tecnologías de producción. Entonces, en el mundo rural también existe una sexualidad que podemos entender como queer, ¿no? Y está vinculada justamente a la tierra, está vinculada tal vez con una familiaridad que nosotras en el mundo urbano nos queremos zafar, ¿no? Nos queremos zafar de la familia nuclear, pero en el mundo rural es otra la disputa. Entre las mushes es otra la disputa, porque las queers, o sea, el movimiento queer, al menos
como yo lo vivo, es muy de desidentificación. O sea, yo siempre estoy en un constante proceso de desidentificación, ¿no? Como una ética, y eso también quiero ir, ¿no? Como para, no sé si para ir cerrando, o bueno, no sé cómo andemos de tiempo. Para las preguntas de la gente, quiero ver qué dice. Entonces, a mí me gustaría, muy cerrando esta cuestión de la ética, ¿no? Como desde la perspectiva Foucaultiana y viéndolo desde una perspectiva queer, éticas queer de relaciones que estén implicadas en su contexto, ¿no? O sea, sí estoy luchando por la tierra, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estoy plantada en cuerpo, o sea, en este territorio, y cómo no solamente es el territorio de la tierra, sino el cuerpo y otros cuerpos con los que me enlazo, con otros cuerpos que me permiten ser. Sin esos cuerpos, como dice Butler, sin ese tú, no puede haber un yo. O sea, necesito esos cuerpos que estén a mi lado, porque dependo de ellos para ser y para existir. Entonces, yo lo veo muy, muy local tal vez, ¿no? No sé, yo lo veo muy local en el sentido de que pues todas estas cuestiones más macro que nos afectan y que nos se vuelven tan incomprensibles, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo afrontas el maldito capitalismo? Porque te lo meten hasta por los poros. Entonces, ¿cómo terminas de desarticularte, ¿no? Entonces yo creo que siempre, a mí me gusta más, desde el pensamiento queer es como, bueno, ¿dónde están estas cuerpas que quiero mantener conmigo y que quiero proteger, digamos? Pero también estas acciones, estos gestos, digamos, con mi gente, por así decirlo, eh, pues se pueden vincular con otras luchas porque no estamos, insisto, no estamos en un vacío existencial y estamos conectadas estratégicamente, interconectadas con estos dispositivos y los estamos manipulando. Yo creo que, o sea, no estoy diciendo que me parece mal, ni mucho menos, que hay una visión utópica, si se quiere, acerca de cómo sería esta sociedad. Yo creo que no lo podemos evitar, diríamos mentiras si no dijéramos que tenemos una fantasía de cómo nos imaginamos esa sociedad desde nuestro pequeño lugar, pero yo creo que suspender, a menos esta idea de, bueno, la lucha capitalista es así, el capitalismo es así, porque nos hemos dado cuenta que las luchas anticapitalistas, ¿no? De repente desde la LGBT, los movimientos queer van a decir, bueno, sí, pero falta esto también. Y de los feminismos va a decir, a tu lucha anticapitalista, anarquista, le falta esto de los feminismos, que no lo estás contemplando. Entonces, no podemos cerrar la lucha anticapitalista. Eso es lo que quiero, más que cerrar, y esto es el capitalismo, no, bueno, no sé, no me interesa esa discusión, sino la discusión que me interesa es, bueno, cómo me estoy enfrentando con los dispositivos y cómo con los otros colectivos o grupos o cuerpos con los que me voy encontrando, digamos, virtualmente ahora tal vez, aunque acá en México no tanto, ya se nos olvidó la distancia social, bueno, en fin. ¿Cuál es la lucha de ese otro cuerpo? ¿Y cuál es la mía? ¿Y cómo podemos traducirnos esta lucha? Antes de decir, este es el capitalismo, a ver, tú qué estás viendo y yo qué estoy viendo. Porque lo que yo, mi lucha anticapitalista, probablemente a ti te excluya, ¿no? Porque no la tengo clara, porque nunca la voy a tener clara, nunca la voy a tener clara, siempre va a estar, dice Butler, soy muy butleriano también, lo siento, dice Butler ay, se me olvidó el nombre del libro ahora, pero bueno, dar cuenta de uno mismo, que no podemos reconocer, o sea, ver directamente la humanidad del otro, de la otra. Y desde esa ignorancia, desde ese no saber, ¿no? ¿Cómo podemos construir una ética y una política desde ese no saber? Y en este caso, ¿cuáles son las luchas de los otros? Sin que nos encontremos primero, ¿no? No sé, yo la veo así. Seguramente no te responde exactamente, pero bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, ya me estaría escuchando preguntas de la gente. Otra compañera, Naidu, creo que fue, que se llama, que nos hace la pregunta frente a lo que estábamos hablando ahorita, que yo estaba comentando frente a la relación que tenemos con esos otros con los feminismos, ¿no?
y bueno, creo que ya lo hemos tocado, pero interesante recalcarlo o concluir de alguna manera también con lo que nos pregunta es cómo no, cómo estos feminismos y la teoría queer no afecten las luchas históricas de las mujeres. Pues bueno, creo que la pregunta viene con un presupuesto, ¿no? De cómo las luchas queer y están de alguna manera socavando las luchas de las mujeres, históricas de las mujeres, y cómo esta teoría queer o este movimiento queer puede desligarse, cómo no se deja cooptar por el capitalismo, ¿cierto? Cómo luchar frente a la cooptación del capitalismo de todo movimiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros como queer? Y de la misma manera que lo está haciendo los feminismos y que no lo están haciendo también, me parece. Porque sí, o sea, los feminismos también se inspiraron mucho de las luchas, de las luchas antiesclavistas. Había mujeres de alta sociedad que empezaron a darse cuenta, con la misma Simone de Beauvoir, de encontrar los vínculos entre las luchas antirraciales contra antirracistas, antiesclavistas, con las luchas feministas. Y no vamos a decir que es una, o sea, a mí no me gusta decir que es una reapropiación, sino es un encuentro, justamente porque esas, o sea, cómo ocupamos el espacio y cómo nos reconocemos en una posición subalterna que no es exactamente igual. Entonces, yo creo que igual como lo están haciendo y no lo están haciendo los feminismos. Así es como evitamos ser cooptadas por el capitalismo. Porque esa pregunta se la podemos hacer a todas, que está bien la pregunta, no digo que no, pero esa sería mi respuesta. Igual que los feminismos. No tienes tu micro, te apago tu micrófono. Ahí está. Ya. Estaba mirando a ver si había más preguntitas, pero bueno, no me las han pasado. No, a mí me parece muy interesante lo que estabas hablando ahorita frente al tema del capitalismo, porque pues evidentemente nos toca y de hecho las discusiones frente al tema de la emancipación siempre han estado muy relacionadas con el tema de una lucha contra un imperialismo, contra un imperio que está dominándonos a nosotros como colonia. Y bueno, también pasa por el tema de la colonialidad que estabas enunciándolo al comienzo de esta charla, de cómo nuestra postura, nuestro lugar de enunciación de lo queer, pero también como latinoamericanos o como aviayalenses, pasa por el tema de la colonialidad, de la racialidad, ¿sí? Y me acuerdo mucho de una crónica de Pedro Lemebel hablando de su visita a los Estados Unidos y él como una marica, ¿cierto? Una colita, como dicen en Chile, india, mapuche, con cara mapuche, en esos Estados Unidos de los hombres lindos, blancos, de gimnasio, y como ella no se sentía gay, como ella decía, yo no soy gay. A mí me parece muy interesante esto porque eh, también daba una postura diferente de lo queer desde acá, porque lo queer acá pasa por ese tema de la racialidad y lo veo también muy conectado ahora también con estas luchas que hay en Estados Unidos con el tema del Black Lives Matter, que también ha estado muy conectado con lo trans, porque lo he visto que se han movido mucho, eh, conectado con el tema, con el tema de las disidencias sexuales o de la diversidad sexual o de las poblaciones LGBT. Eh, a lo que yo voy es, bueno, esta emancipación hablada desde aquí también es una emancipación, es un proyecto emancipatorio. No es como lo que tú estás, pues lo que nos dices ahorita, no es la emancipación, no hay un manual para que nos emancipemos, sino que es un proyecto, ¿no? Estamos en proyecto de emanciparnos y, y frente a este tema de la racialidad, yo personalmente me ha tocado mucho porque a veces uno desea mucho esos cuerpos blancos, porque son los que nos han metido el capital. Como tú dices, el capital nos seduce, el capital utiliza todos estos dispositivos publicitarios para mover también nuestros deseos. Además que el deseo no es solamente una ausencia, sino que se produce, como dice Deleuze, producimos deseos y el capitalismo sabe muy bien cómo producir esos deseos.
cómo entender también ese proyecto emancipatorio como un proyecto también de construir nuestros deseos que han sido encasillados dentro de esta heterosexualidad y dentro del mundo gay, dentro de algo que se llama la homonormatividad, ¿no? Como lo homonormado, esta es la manera de ser bien de ser gay, la manera aceptable por el capital de ser gay. Cómo de construir esos deseos también que a veces pensamos que entre gustos no hay disgustos y que los gustos no son discutibles. Sí, sí, es que, y es, o sea, y es súper complejo porque, ¿cómo hacer para evitar la teoría Uf, bueno, eso no tengo ni idea cómo hacer algo así. No creo que ni siquiera sea posible unir todas las teorías, pero es que justo a mí me gusta mucho este del proyecto. O sea, es un proyecto que no tiene fin. No vamos a llegar a la emancipación, vamos a estar siempre buscándola. Vamos a estar siempre porque no es la utopía, donde tiene su distopía y su eutopía, porque la utopía es la no lugar, la eutopía es el lugar feliz y la distopía ya sabemos, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a la emancipación, es un proyecto, es como la humanidad o el ser humano o ser humana, o sea, no es algo que se sea, sino que siempre se está en proyecto de, o sea, siempre es un, diría Laclau, Chantal Mouffe, Hugo Butler y Zizek, o sea, cuando tienen esa discusión en este libro que hablan las tres personas, es un proyecto y que ese proyecto va después van a incluirse otros proyectos. O sea, en esa discusión que tiene la Club, Baudrillard y Zizek discutían, bueno, como la pregunta está, entonces, ¿cuándo vamos a encontrar ese concepto que englobe, digamos, hegemónicamente este movimiento, o sea, todos los movimientos como un movimiento sombrilla, bueno, paraguas, no sé, así lo leo yo al menos, y creo que pues la discusión nos va llevando a que, bueno, justamente la lucha es por no cerrar ese proyecto, no hay que cerrarlo, o sea, yo creo que es recuperar esas historias interrumpidas que tenemos por la colonialidad, pero sin tampoco darnos baños de pureza de que entonces yo ya pertenezco, no sé, allá le dicen Abdayala, acá le podemos decir al Anáhuac, pero pues ya no están. O sea, entonces también hay que tener eso en cuenta para hacernos cargo pues de todo el dispositivo que cargamos y que, digo, sin ponerme muy ecológica, pero desde la huella ecológica hasta la forma en que consumo y que produzco, la forma en que consumo deseo, ¿no? Mi deseo, lo que lo satisfago, pues mis orientaciones hacia los objetos, también van contribuyendo, pueden contribuir a que un régimen se vaya expandiendo, pero por eso digo que para mí, vuelvo a lo mismo, o sea, es cuestión de generar estas éticas donde, bueno, o sea, tenemos que estar listos para el conflicto. Yo creo que hay que hacer un arte del conflicto. Hay que sabernos pelear y pelearnos bien para poder producir esas nuevas formas. Porque si no nos peleamos, entonces llegamos al acuerdo, pero ese acuerdo que yo puedo tener como acuerdo, tú vas a decir, bueno, pues para mí no era muy acuerdo, pero pues ya me cayó la boca porque ya quedamos en eso, ¿no? Mandar una reflexión a la perspectiva que las emancipaciones y el hedonismo no domesticado por el mercado como posibles dimensiones de luchas. Pues creo que el hedonismo. No sé a qué se está refiriendo con el hedonismo. Pero no somos hedonistas que es las tan complejo. queers, ¿no? No me parece que sea una cosa... Bueno, porque eso es hay estereotipos, ¿no? También se ha construido un estereotipo de lo queer y de hecho me parecería interesante también retomarlo en estos últimos minuticos que teníamos, que ya llevamos 1 hora y 44 sí. acá hablando deliciosamente. Pero bueno, son esos estereotipos de que lo queer, las personas queer o que estamos dentro de estos movimientos somos como los libertinos, estamos en medio del placer y del goce y estamos tratando de huir de todo compromiso político, solamente estamos como de rumba y ya. Y bueno, y otro dentro de esos otros estereotipos que a veces también me parece muy interesante es ese de que, bueno, las personas queer tienen que ser como algo andrógina, ¿no? Tienen que ser como no binarias, como, bueno, eso lo estamos hablando ahorita y tú estabas diciendo de que, bueno, todo el mundo puede caber aquí también,
pero es un estereotipo que existe, ¿no? Yo creo que las personas temen nombrarse queer porque no, porque siente como una obligación a tener que transgredir el género o para hacer parte de ese movimiento. Sí, ¿Qué responde frente a eso, no? o pasa también con mujeres trans, ¿no? Que queremos que todas las mujeres trans sean luchadoras sociales y pongan el cuerpo y hablen por todas. Y bueno, pues no, o sea, hay mucha gente que no le interesa. Y claro, o sea, pues es que esa visión es del queer rico, blanco, que tiene plata para irse, como ese, ese poema me encanta, bueno, ensayo de este Lemebel, de que fue a Stonewall, San Stonewall, casi así, bueno, petrificado como un museo, y dice, ni me identifico, ni me siento de ahí, ni nada, ¿no? Y su poema bueno, hay otros donde habla de cómo en la ciudad va creando con su contoneo, con bamboleo homosexuado, va creando en la urbe, entonces, bueno, volviendo a eso, si eso le llamamos hedonismo, pues tal vez, nomás que es un hedonismo muy creativo que lo hacemos con 3 pesos. O sea, las maricas lo hacemos el hedonismo con 3 pesos, o sea, el baño público, bueno, o sea, ahí lo convierto en mi escenario, no mi lugar. ¿Qué piensas del presidente serio como cuestiones sociales? Lo digo porque el feminismo radical se va en eso para invalidar nuestras identidades. Él, lo voy a decir así, es una construcción social porque nadie en el mundo es un pene y una vagina parlante. O sea, no somos ni genes parlantes, ni cromosomas parlantes, porque lean a un Fausto Sterling, si pones el gen en un tubo de ensayo, una cosa esa de Piltri donde rayas así, raspas, no le va a pasar nada. El gen no va a hacer nada, necesita toda una ecología molecular para hacer algo. Entonces, esas visiones disque científicas, que luego dicen que nosotros tenemos ideología de género, esas son la ideología de género. O sea, porque no hay ni hormonas masculinas ni femeninas, por favor. Testosterona y estrógenos tenemos todas. ¿Cómo logran la unidad de acción para permitir las diversidades sexuales, ser opinión? Bueno, yo con esto esta pregunta, a ver, no la alcancé a leer, más para, como con eso para ir cerrando. Es que yo creo que no se trata de hacer unidad, se trata de generar vínculos y que, claro, yo digo, no es que cualquiera se pueda nombrar queer y ya me dije queer porque me puse un lipstick. No, ¿quieres ser queer? Bueno, ven, o sea, vente con nosotras, haz algo con nosotras a ver si nos caes bien. No sé, o sea, como que la gente tiene que aventarse a ir a conocer. Yo quiero ser queer, yo me quiero ser queer. Bueno, ve, busca a alguien, conoce a gente, salte de tu mundito de los mismos objetos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? También, yo creo que es que no puede haber unidad. ¿Para qué la unidad? Para mí la unidad es violenta. No, o sea, facción, sabernos pelear, pero tampoco somos enemigas a muerte. Ya sabemos quiénes son los enemigos. Pero bueno. Sí. Sí, no, me parece muy interesante frente a ese tema de lo biológico, tomándolo ahorita, porque siempre, pues, es una tara, ¿no? Que siempre nos han dicho para negar que, y de hecho, de ahí parte también ese estereotipo de que somos unos posmodernos, que creemos que entonces todo es una construcción social y entonces cuando vamos a negar la biología y ese tipo de cosas, cuando la biología es supremamente diversa, cuando la biología es supremamente compleja, no cabe dentro de estos esquemas binarios cerrados, hombre-mujer, porque como dice Brigitte Baptiste, lo más queer es la naturaleza, ¿no? Y sí, ¿no? Igual, hablamos la perrita, mamá, la familia de hormiguitas, ¿a qué tiene que ver? No tiene nada que ver. O sea, el pistilo es el macho de la flor. O sea, eso es heterosexualidad de naturaleza y no hay cosa menos científica que eso. No sé, yo me parece que alguien que se diga científico que ande diciendo esas barbaridades debería, no sé, cambiar de carrera, porque está hablando de Minnie Mouse, al sol y la luna y no tiene nada que ver. Creo que es Sí. una fantasía. Bueno, Sergio, yo creo que ya va siendo tiempo como de terminar esta charla, de agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí atentas, estuvieron haciendo sus preguntas. Espero que hayamos podido responder a algunas de esas inquietudes que se tienen frente al tema. Quiero agradecer también de nuevo pues, a todas las personas, a los grupos colectivos que están apoyando esto, a la Red Colombiana de Estudios Marxistas, al colectivo Espectros, a la revista Líneas de Fuga, a la Fundación Walter Benjamin y a los talleres nómadas, que
De hecho, tú tienes unos tallercitos que estabas queriendo promover, que tienes un taller ahorita el 5 de septiembre, creo. El 5 de septiembre a las 11 horas de México, también Colombia, obviamente va a ser un encuentro de 2 horas y es una introducción a los estudios de género. Vamos a hablar de Beauvoir, de Foucault y de Butler. Es una introducción muy cortita, en precio muy económico, precio COVID, y la onda es que, bueno, es una introducción, no les voy a bajar la luna y las estrellas, sino que les voy a guiar en una lectura muy apócrifa desde lo queer, ahí está. Y bueno, espero que se unan y es una forma de apoyarnos. Nosotros, insisto, somos autogestivas, esto no es una iniciativa universitaria, a mí ninguna universidad ni ninguna me dijo NG, ay Sergio, vete a hacer esto, no, es por motus propio. Entonces, para mí es una manera, no se confunda con el emprendedurismo, no, esto es así con 3 pesos que hago las cosas, que hacemos las cosas, así que nos ayudan mucho tomando los talleres, compartiendo y bueno, ya, llévenme a y que vayan a YouTube, que hay entrevistas con Sayak Valencia, con Chauvin Guerrero, con Ariadne Esteves, con Leo Silvestri, con Georgina Arellanos, gente de Argentina, de México sobre todo, súper interesante y que bueno, hay muchas cosas ahí para ver y en los comentarios están links. Y en los comentarios están los links y ya quiero ir a Colombia, llévenme ya. Bueno, y entonces le decimos a toda la audiencia, a todos los compañeros, amigues, espectadores, que no se pierdan dentro de 15 días la próxima charla de esta sesiones de feminismo, emancipación. La última sesión va a ser el 10 de septiembre a esta misma hora que comenzó en el mismo canal, como dicen por ahí, y vamos a tener de invitada a la filósofa y feminista chilena Kemi Oyarzún, hablando sobre el tema del feminismo marxista, mujeres, proceso constituyente y revolución, para que no se lo pierdan, para que inviten a todas las personas que estuvieron hoy, inviten más gente y hagan parte de estas charlas y estas conversaciones. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo enorme desde acá, desde esta Colombia andina, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Igual a todos, muchas gracias y un placer.